Iniciamos con un hombre que cuenta cómo hace 100 años, en el barco Elizabeth Dane, no veían nada por una niebla, mas luego observaron una fogata, por lo cual se dirigieron allá. El barco choca contra unas piedras, hundiéndose con todo y tripulación. La niebla desapareció y ahora los pescadores dicen que cuando la niebla regrese, lo hará con la tripulación, en busca de lo que los llevó a la tumba. Y de esa forma comienza La Niebla de 1980, con su respectivo resumen, así como respondemos a la pregunta ¿qué ocurrió al final? En el presente conocemos al padre Malone, quien ve como una piedra cae de la pared. Así da con un diario, que pertenece a su ancestro de 1880. Ahí se establece que de las 12 a la 1 de la mañana es la hora de los muertos, quedando extrañado. Entonces en la radio hablan de los 100 años del pueblo. Al momento se hacen las 12 y observamos cómo en una tienda las botellas se mueven solas. De igual forma, unos autos encienden sus alarmas e incluso una mujer ve una silla moverse. Acá miramos a Nick y a Elizabeth, mas hablando explotan las ventanas del auto, decidiendo irse del sitio. De ese modo pasamos a Stevie, la locutora, quien recibe una llamada de Dan, el meteorólogo. Le cuenta que a un barco se le acerca una niebla. La mujer da la noticia y en el barco uno de los miembros dice que no ve nada. Al momento aparece la niebla y cubre al barco. La niebla pareciera entrar al motor y luego este se daña. Al salir ven un barco y todo queda en silencio, observando a unas personas, las cuales acaban con ambos sujetos. El tercero pregunta qué pasa, pero un zombie termina con él. Ahora Stevie queda impactada, ya que la niebla parece ir en contra del viento. En la mañana, Andy, el hijo de Stevie, ve una moneda de oro en unas rocas, mas se transforma en una madera, llevándosela a su madre. La madera tiene escrita la palabra Dane. De ese modo, Nick busca a los hombres del barco. Le plantean que capaz se emborracharon, pero él no lo cree y va al sitio, dando con el bote. Al abordarlo, no hay nadie. Expresan que hay agua en el motor, pero no en la cubierta, quedando intrigados. Aquí conocemos a Katy y junto a Sandy va con el padre. Él establece que el barco de la historia pertenecía a unos leprosos. Su líder, Blake, le pidió al ancestro de él que les dejara quedarse cerca de su asentamiento. Él aceptó, pero junto a 5 hombres hablaron de acabar con Blake, ya que tenía oro, para así convertir su sitio en un pueblo. Ellos pusieron la fogata cerca de las rocas, expresando que en la celebración de los 100 años del pueblo están honrando a asesinos. Retornando con Nick, ve que los equipos fueron dañados y que hay mucha agua, como si el barco se hubiera hundido. Ya sentados, un compartimiento se abre, para que de golpe un cuerpo caiga sobre Elizabeth, gritando a la mujer de horror. De nuevo con el padre, le preguntan si irá a la ceremonia, mas él expresa que todos están condenados. En la estación, Stevie se había llevado la madera, la cual empieza a expulsar agua. Una grabadora toca el agua y empieza a decir «condénenlos a todos». La tabla se prende en fuego, quedando impactada. Así llama a su hijo para que se quede con la señora Kubricks. Mientras, en la morgue, el experto dice que el hombre estuvo un mes bajo el agua. A la par, el cuerpo empieza a moverse, caminando hacia Elizabeth, pero cae al suelo. Ella grita y los hombres están sorprendidos. En la noche, Nick llama a Stevie, le pregunta de la niebla. La mujer dice que parece tener un brillo y que se movía en contra del viento. Luego Dan llama a Stevie, diciéndole que la niebla llegará primero a su estación. Stevie informa, y al oírla Nick, se dirige hacia allá. A la par, la niebla llega donde Dan. De golpe se va la luz, y alguien toca la puerta. Dan la abre, pero no ve a nadie. Mas acaban con él. Así, Stevie llama a la policía, pero la niebla destruye las líneas. De igual modo, deja al pueblo a oscuras. Nick y Elizabeth llegan a la estación, pero todo está cubierto por agua. Y al oír que Stevie pide que ayuden a Andy,
se dirigen allá, mientras en casa de Kobritz tocan la puerta. Ella le pide a Andy que vaya a la habitación. Al abrir, un grupo la toma y terminan con ella. Nick entra por la parte trasera, rompiendo una ventana, a la par que el zombie intenta abrir la puerta. El chico es rescatado por Nick, pero en el auto los rodean, mas logran irse de ahí. De esa manera, Stevie advierte que la niebla va al pueblo, y por la luz llevan a Katy a casa. Entonces vemos a la niebla llegar. Nick y compañía le huyen, haciendo lo mismo Sandy. Ambos autos van con el padre. La niebla ha cubierto el pueblo y se dirige hacia la estación, empezando a cubrirla, y en la iglesia leen el diario. Aclaran que el ancestro del padre robó el oro de Blake y lo escondió en la iglesia, mas un zombie rompe una ventana, por lo que las cubren. Al mismo tiempo, sacan una cruz de oro de la pared. Por su lado, Stevie sube al techo, encontrando a 2 zombies con quienes pelea. Y el padre toma la cruz, le dice a Blake y a su grupo que él es el culpable. Blake la toma, el padre empieza a temblar y todo se ilumina, mas Nick lo rescata a último momento. Blake, con la cruz, se vuelve más y más brillante, desapareciendo todos los zombies. De igual modo, Stevie está a salvo y la niebla se retira lentamente. Acá todos se van. El padre se pregunta por qué él no, pero la niebla aparece debajo de su puerta. Al voltear, ve a los zombies, pero al regresar la mirada, Blake acaba con él, finalizando de esa manera la historia. Ahora digamos, el final. ¿Qué ocurrió? La cinta es dirigida por John Carpenter, quien también realizó Príncipe de las Tinieblas de 1987. Primero que nada debemos establecer que el tema central de la película es la venganza. Cuando inicia el filme, el hombre cuenta que cuando la niebla regrese, lo hará por aquello que les arrebató todo, siendo ese punto lo que da pie a todos los eventos. Mas es importante aclarar que la película tuvo que regrabar escenas, ya que cuando tenían el corte final, habían cosas que no tenían sentido, por lo cual también es necesario establecer que la verdadera protagonista del filme es la niebla. Habiendo dicho eso, ¿qué podemos explicar acá? En Dread Station, no olviden, esta es nuestra interpretación. Ahora, ¿por qué decimos que la verdadera protagonista es la niebla? La razón de esto es que si detallamos, la cinta nos muestra cómo distintos personajes interactúan con esta niebla sobrenatural. Y por otro lado, hay personajes que no interactúan entre ellos. Por ejemplo, no es sino hasta el final de la cinta que Nick y Elizabeth cruzan algunas palabras con el padre Malone, e incluso con Katy, apenas intercambian pocas líneas. Esto nos hace entender que el filme se basa en cómo cada grupo de personajes se relaciona con la niebla y con los eventos que va provocando. Adicional, sumemos que la niebla trae consigo estos fantasmas zombies, por así llamarlos. Como se nos explica, eran un grupo de leprosos que buscaban dónde vivir. El ancestro del padre Malone les permitió quedarse en las cercanías a su asentamiento, pero al ver que poseían oro, decidieron acabar con ellos. Acá entra la idea de la venganza, es decir, luego de 100 años la niebla regresa con fantasmas incluidos, en busca de aquellos que les quitaron todo. Si pasamos a referirnos al final, hay que entender que esta es una simple historia de fantasmas. El mensaje del inicio es claro, la niebla viene en camino y como vemos es implacable. Si bien está buscando a aquellos que les hicieron mal, no titubeará en acabar a cualquiera que se cruce en su camino. Es decir, la atmósfera del filme es malvada. No hay nada que los humanos puedan hacer para detener la venganza de Blake y sus hombres. Por eso, cuando el padre se pregunta ¿por qué él no?, pues la razón por la que regresan a acabarlo es porque nada iba a detener a Blake de tener su venganza. Por cierto, para que la película tuviera más sentido, además de las regrabaciones, se realizó una novela luego del filme, donde se aclara que los fantasmas solo buscaban a 6 personas, los descendientes de los que les hicieron daño. Y eso es todo por el video de hoy, pero cuéntanos en la caja de comentarios, ¿qué opinas de La Niebla de 1980? ¿Te gustó? ¿Te pareció entretenida? Y por supuesto no olvides suscribirte y dejar un like para apoyarnos.